todos, señoras y señores. A continuación voy a presentar la comunicación que lleva por título Calidad y uso de datos confiables en la práctica docente universitaria. Para abordar este tema se tendrá en cuenta una serie de apartados como una serie de conceptos de interés, alfabetización en datos, confiabilidad y calidad de los datos, objetivos y metodologías, resultados y conclusiones. Este trabajo está relacionado con un proyecto de investigación que lleva por título Alfabetización en datos en el contexto universitario, detección de necesidades, diseño de escenarios formativos en abierto y elaboración de un referencial de competencias. Está financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación y en él participamos un equipo interdisciplinario interuniversitario de diferentes universidades, Salamanca, Valladolid y León. Algunas breves pinceladas para situar un poco el tema. Vivimos en una sociedad digitalizada y datificada, donde la información aumenta a un ritmo vertiginoso y por ello es necesario instruir y estar instruido en el uso de los datos. Esta datificación de la sociedad ha traído consigo múltiples oportunidades, pero también verdaderos dilemas y retos para las instituciones de educación superior. Hoy en día, las tecnologías digitales están cada vez más integradas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, generando grandes cantidades de datos. Además, por otro lado, la comunidad universitaria también ha intensificado sustantivamente el uso de plataformas digitales durante y después de la pandemia, a través de las cuales se llevan a cabo actividades de gestión, se imparte o se recibe docencia, o se conecta y se accede al conocimiento, a la investigación. Por eso, en este contexto, es importante saber qué es la alfabetización en datos. La alfabetización en datos, según algunos son y herramientas necesarias para resolver problemas en el mundo real, así como para tomar decisiones fundamentadas en datos. Por tanto, un individuo alfabetizado en datos debe ser capaz de descubrir, analizar, comprender, utilizar, interpretar, compartir y reutilizar de manera crítica y eficaz los datos y convertirlos en información y en conocimiento. De ahí que la alfabetización en datos se entienda como la capacidad que tiene una persona para leer y comprender el significado de los datos, lo cual contribuye a que cualquier ciudadano pueda tomar decisiones que afecten a su labor profesional y a su vida cotidiana en base a los datos. Por tanto, los datos nos pueden ayudar a identificar, analizar, evaluar qué estamos buscando, a la vez que nos capacitan habilidades competenciales necesarias para responder al por qué y para qué esto estamos buscando, cómo encontrarlos, cómo comunicarlos de manera crítica y cómo interpretarlos en la toma de decisiones. Estos planteamientos nos hacen pensar que la alfabetización en datos todavía es un campo emergente que converge con la alfabetización informacional y con la alfabetización digital y debe estar presente en todos los niveles educativos, especialmente el universitario. En este contexto, los docentes universitarios también debemos estar alfabetizados en datos. Debido a la abundancia de datos generados y disponibles a partir de las aplicaciones web, de las redes sociales y diferentes dispositivos tecnológicos, los docentes debemos ser capaces de identificar, localizar, analizar, seleccionar y evaluar conjuntos de datos para que puedan ser utilizados de forma confiable en la labor docente y desarrollar procesos de alfabetización en datos. Esto requiere estar capacitados en competencias transversales y digitales de comunicación, pensamiento crítico, resolución de problemas, espíritu innovador, emprendedor y principios éticos. Y del análisis y evaluación de los datos permitirá identificar patrones, detectar áreas de fortaleza y debilidad y diseñar metodologías y estrategias docentes adaptadas a las necesidades de los alumnos para fomentar un aprendizaje más efectivo y significativo. En este sentido, la alfabetización en datos facilita el proceso de toma de decisiones informadas en un contexto donde las fake news y la desinformación acechan incluso en entornos universitarios y académicos. La revisión de la literatura especializada, realizada por diferentes autores, muestra en sus estudios que el dominio digital del profesorado universitario tiene ciertas carencias y fluctúa entre bajo, moderado, aceptable y medio alto, a la vez que también se constata algunas lagunas existentes en la competencia de datos, tanto en estudiantes como en profesores universitarios. Los criterios de confiabilidad de los datos pueden variar según el origen, el formato, el tipo y el uso de los datos, ya que representan la seguridad que se otorga a los datos, la confianza y credibilidad según la procedencia de los datos, la exactitud y precisión
en cuanto a que los datos sean correctos, a la integridad, en lo que se refiere a la consistencia, la fiabilidad y confianza de los datos que tienen a lo largo del ciclo de su vida, o también la veracidad y la honesticidad, procedimiento utilizado para medir la confiabilidad. Todos estos datos deben estar avalados por una entidad profesional o por un proceso de investigación. Actualmente en la red conviven datos y recursos de calidad con otros que no han pasado por ningún filtro profesional, que no están estructurados ni controlados, lo cual crea dificultades a la hora de identificar su calidad y fiabilidad. Por eso es necesario disponer de una serie de conocimientos y habilidades para evaluar estos contenidos web y saber discernir la información fiable y de calidad de la que no lo es. Para ello es necesario tener en cuenta diferentes dimensiones de calidad como rigor, exactitud, fiabilidad, integridad, coherencia, accesibilidad, relevancia y confiabilidad. Dimensiones que están muy relacionadas con los que hemos visto con los criterios de confiabilidad. ¿Quiénes pueden entonces proveer datos confiables? Muy bien, los principales proveedores de datos confiables son las bibliotecas, los archivos, los museos, los centros de documentación, los curadores de contenidos, entre otros. Pero hay que tener en cuenta que las bibliotecas siempre fueron pioneras en la elaboración de los criterios de calidad, ya que se han seleccionado contenidos web realizando selección de recursos, guías temáticas, listados, dando apoyo a la docencia y haciendo formación de usuarios. Por tanto, tienen la responsabilidad de proveer información y datos de calidad y fomentar el uso de herramientas que capaciten en la búsqueda, selección, evaluación de la alfabetización en datos. Autores como López Borrul y otros investigadores dicen que las bibliotecas tienen una de las cosas más privadas, ya que son una marca respetada en la que confían los usuarios. Por lo tanto, ahí tenemos un principal proveedor de datos confiables. En cuanto a los profesionales de la información, que ayudan a tomar decisiones de calidad y que algunos autores denominan agentes facilitadores de confianza o también les denominan infomediarios porque ayudan a la docente para que puedan seleccionar y evaluar datos y recursos de calidad. El denominador común de estos datos, para que puedan ser útiles a cualquier profesional, ciudadano, estudiante o particular, es que los datos deben prepararse cuidadosamente antes de su publicación. Tienen que estar bien organizados, bien presentados y disponibles para su posterior consulta en acceso público como datos abiertos. Por ello, es recomendable que los datos cumplan con los principios FAIR, de estar localizables, accesibles, interoperables y reutilizables. Y una forma de preservar los datos de forma segura es que estén depositados en algún repositorio digital, ya que disponen de marcos organizativos de gobernanza sostenible que garantizan la preservación de los datos. Entre las pautas que se pueden utilizar para evaluar la calidad de los datos abiertos, se puede consultar las directrices de calidad de datos de Data Europa o bien la guía para la evaluación de repositorios institucionales de investigación, entre otros, que hacen una serie de recomendaciones tanto generales como específicas para describir los datos, los metadatos, para facilitar su accesibilidad o bien tener en cuenta los formatos, mejorar el nivel de apertura, etcétera. Por tanto, a la hora de llevar a cabo este trabajo nos hemos planteado tres objetivos. En primer lugar, analizar el concepto de confiabilidad y calidad de los datos en la práctica docente. Por otro lado, conocer el grado de competencias y destrezas que tiene el docente universitario en el ámbito de las ciencias sociales, en alfabetización en datos. Y por último, determinar si los docentes saben localizar, seleccionar, evaluar datos fiables para su práctica docente. En cuanto al método utilizado, se ha aplicado un análisis descriptivo basado en técnicas cualitativas y cuantitativas. La encuesta fue enviada a 17.500 profesores universitarios de ciencias sociales de 50 universidades públicas españolas. En el cuestionario consta de 22 preguntas organizadas en 4 dimensiones. La primera dimensión trata de las competencias en alfabetización en datos. Lo que se trata es de conocer la percepción que tiene el profesorado sobre el grado de conocimiento y destrezas que posee para localizar, identificar, recuperar, leer, analizar, interpretar, visualizar y comunicarse en base a los datos. La dimensión 2 está relacionada con la formación en alfabetización en datos. Esta dimensión posibilita comprobar si el profesorado universitario ha recibido formación en su universidad o se ha autoformado en relación a la recogida, el análisis y la difusión. La tercera dimensión de la incorporación de los datos en su práctica docente. En esta dimensión se puede conocer si el profesorado utiliza en su práctica docente los datos, promoviendo la alfabetización en datos entre el estudiantado. Y por último, la cuarta dimensión
que trata sobre las necesidades formativas en alfabetización, en la que trata de conocer cuáles son las necesidades formativas del profesorado universitario. Esta encuesta se llevó a cabo durante el periodo de julio-septiembre de 2023 y respondieron 706 profesores universitarios de diferentes universidades y el formulario utilizado fue Google Forms para la recuperación de los datos. Participaron en la encuesta 27 áreas de conocimiento de ciencias sociales. Las principales áreas más representadas fueron sociología, economía aplicada y organización de empresas. El área de biblioteconomía y documentación obtuvo una baja tasa de respuesta. La valoración de las dimensiones se llevó a cabo a través de la escala tipo Likert y la valoración del instrumento se llevó a cabo a través de dos sistemas. El primero de ellos consistió en someter la encuesta al juicio de 7 expertos en la materia de diferentes áreas y, en segundo lugar, se llevó a cabo una prueba piloto que se envió a 81 docentes y ambos procedimientos lo que nos permitieron es depurar el cuestionario y proceder a su versión definitiva. Y de los 707 sujetos analizados, pues bueno, participaron más mujeres que hombres, un 52% mujeres, un 45% hombres. A pesar de que el cuestionario estudia las 4 dimensiones que hemos mencionado, en este trabajo solo haremos referencia a 2 de ellas y solo nos centraremos en los sitios de las dimensiones 1 y 3 para conocer la percepción que tiene el profesorado sobre el grado de conocimiento y destrezas e competencias en datos, y la dimensión 3, el conocer cómo incorpora el profesorado estos datos en la práctica docente. Entonces, ante eso, nos hemos planteado las siguientes preguntas para este tipo de ítems. A la pregunta, ¿sabe cómo localizar datos adecuados y fiables para la materia que imparte? El 92% del profesorado respondió afirmativamente frente a un 8%. Esto indica que sí, que la mayor parte de los profesores encuestados aseguran la calidad de los datos que utilizan en sus clases. A la pregunta de ¿sabe juzgar la fiabilidad de los contenidos que encuentra en Internet? Vemos que un 72,69% confirma que siempre o casi siempre sabe juzgar la fiabilidad. Aunque los datos confirman que los profesores son capaces de identificar noticias falsas y erróneas, varios estudios han demostrado que hay dificultades a la hora de definir qué son las fake news o cómo hay que utilizarlas. Es por ello que en este caso se debería necesitar capacitación mediática e informacional. A la pregunta si el profesor sabe construir conocimiento a partir de la información obtenida, pues los resultados obtenidos también demuestran que siempre o casi siempre, un 84,58%, los profesores, los docentes sí saben recuperar información y sí saben aplicarla en su contexto. A la pregunta si sabe valorar información de utilidad para las tareas de clase, el 98,2% de la población encuestada sí que afirma que sabe valorar la utilidad de la información para las tareas de clase. Se entiende que la mayor parte de los profesores dispone por lo general de las herramientas y de la experiencia requerida para determinar si la información que ha localizado en distintas fuentes de información, entre ellas Internet, resulta pertinente o no para la práctica docente. Por tanto, habría que buscar cuáles son las causas que dificultan que algunos profesores no lo sepan, como puede ser la falta de experiencia impartiendo alguna materia en concreto o bien el desconocimiento de las fuentes de información en esa temática especializada. En cuanto a la pregunta, si sabe identificar qué datos puede reutilizar, con qué finalidad y de qué manera, el 83% del profesorado responde que sí sabe identificar siempre y casi siempre los datos que puede reutilizar. A pesar de que estos datos son favorables al uso de los datos abiertos en clase como instrumento de empoderamiento educativo, se debe seguir fomentando la cultura de la reutilización, pues sigue sin ser una práctica habitual la incorporación de los datos abiertos en las clases, así como la formación docente en prácticas de apertura de datos. A la pregunta si sabe identificar información relevante a partir de distintas fuentes, los resultados también alcanzados son positivos, ya que un 95% el profesorado confirma que sí sabe utilizar información relevante. Y por último, ante la pregunta si sabe organizar, analizar y usar éticamente la información a partir de fuentes y de medios, también el 94,5% del profesorado confirma que sí sabe organizar y analizar y usar de manera ética la información. El correcto manejo de la información en el aula contribuirá a que los estudiantes no caigan en prácticas fraudulentas ni deshonestas de plagio. Ante esta situación, ante estos resultados, una vez extraídos estos resultados,
detectamos que el nivel de conocimiento y destreza que posee el profesorado universitario de ciencias sociales en relación al uso de los datos en su práctica docente se percibe de forma positiva, ya que sabe localizar e identificar datos fiables y de calidad para aplicar en su actividad docente. Sin embargo, debe mejorar la evaluación de los contenidos web, dispone de un alto nivel de competencias informacionales y digitales para construir conocimiento y sabe distinguir y valorar la información útil y relevante en función de su procedencia para aplicar en su práctica docente, lo que indica que tiene un buen alto nivel de competencia en datos. Como línea de mejora hay que insistir en que hay que seguir trabajando en estas competencias de alfabetización en datos, ya que llegar al 100% del éxito sería fundamental. Muchas gracias por su atención.